Bienvenidos nuevamente a otra serie de videos de entrenamiento de Indusoft Web Studio versión 7.1. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de sentencias en SQL, así como también vamos a hacer uso de la base de datos RPI y cómo configurar su plantilla. Y los puntos que vamos a tratar dentro de este tutorial son los siguientes. Primero, vamos a configurar una conexión entre una base de datos e Indusoft Web Studio. Para ello, vamos a utilizar un procedimiento de configuración mediante la tarea de base de datos ERP, que es muy similar a las configuraciones ya realizadas tanto para SQL o para Microsoft Access. Asimismo, también haremos uso de una plantilla VBScript para trabajar con sentencias de base de datos, en este caso el SQL. Si recordamos, nosotros hemos interactuado con plantillas de alarmas, eventos históricos e inclusive la cuadrícula para transferir datos a una base de datos. Pero en esta oportunidad vamos a hacer uso de las sentencias para interactuar con la base de datos. Todo esto lo vamos a ver a través de la ventana de salida. Vamos a hacer uso de esta ventana y visualizar algunos datos por allí. Y también mostraremos cómo configurar la plantilla de base de datos ERP. Y para empezar, vayamos al entorno de desarrollo. Aquí está. Algo que he hecho previo a este tutorial es crear una pantalla SQL bajo el procedimiento ya realizado en todos los tutoriales anteriores. Además, en la pantalla navegación he creado un botón llamado SQL previa reducción de los anteriores para que me alcance el espacio. Lo que vamos a hacer ahora es crear una conexión con la base de datos. Entonces, para ello vamos al explorador de proyecto, vamos a la pestaña tareas, en Database ERP lo expandimos, hacemos clic derecho en conexiones y damos clic en insertar. Como verán, se abre una ventana similar a la de configuración de base de datos. Y lo que vamos a hacer primero es colocar el nombre aquí. Vamos a poner DB, que son las iniciales de Database o base de datos. Aquí en la parte inferior dentro de ajustes vemos el campo de Connection String. Aquí es donde se coloca la ruta de la base de datos del servidor. En el video pasado hemos usado la base de datos SQL y en el video anterior a ese fue la de Microsoft Access. En esta oportunidad vamos a usar este último. Nosotros hacíamos clic en este botón y direccionábamos a la base de datos. En este caso, al ser Access, vamos a buscar Indexing Access, damos siguiente, el origen de datos. En este caso, el origen de datos viene a ser la ubicación de este archivo. Si no queremos llenar todo esto, podemos hacer lo siguiente. Vamos al explorador de proyecto. Está Indusoft. Esa es la ruta de proyecto. Copiamos. Recuerden que el nombre de la base de datos es midb.accdb. Backslash midb. Correcto. Vamos a probar conexión satisfactoria. Aceptamos. Ya tenemos configurado la cadena de conexión. Ahora damos OK a esta ventana. Vamos al explorador de proyecto y expandimos esto de acá. Y como verán, ya ha sido agregado la conexión a la base de datos. En este caso que le hemos puesto el nombre DB.
Ahora lo que vamos a hacer aquí va a ser crear un botón que me permita crear una tabla en Microsoft Access en la base de datos que ya hemos trabajado. Recuerden que habíamos tenido dos tablas ahí, uno de eventos y otro de histórico. Bueno, pongamos el botón. Si ingresamos, vamos a colocar crear tabla. Vamos a comando, vamos a usar el BBScript y aquí vamos a colocar el siguiente programa. Primero vamos a declarar una variable SQL y aquí abajo vamos a crear la tabla. Vamos a escribir la sentencia que me permita crear la tabla. Entonces, entre comillas, create table y el nombre de la tabla. En este caso, vamos a colocar mi tabla. Recuerden, vamos a ver Microsoft Access. Tenemos dos tablas para mi base de datos MIDB. Entonces, lo que vamos a hacer mediante esta sentencia es crear una tabla con nombre mi tabla, pero hay que adicionar acá una función. La función es debate_execute. Abrimos paréntesis y aquí es donde colocamos entre comillas el nombre que ya habíamos asignado db y la sentencia SQL, la variable SQL que declaramos. Y listo. Con esto lo que va a hacer es crear una tabla dentro de Access, además de las que ya habíamos tenido. Vamos a cerrar esto. Guardamos los cambios para proceder con la ejecución. Listo. Vamos a SQL. Recuerden que actualmente no tenemos tabla. Vamos a abrir Access. Solo hay dos. Ahora presionamos crear tabla. Listo, ahora vamos a ir a Access, refrescamos con F5 y noten que ya se creó una tabla con el nombre mi tabla. Nótense qué sencillo es hacer esto, pero lo que ahora vamos a hacer es personalizar esta tabla, agregar datos. Es decir, vamos a cambiar algunos parámetros de este botón, agregar funciones, para proceder con las modificaciones, pero antes de eso tenemos que eliminar acá la tabla. Vamos a hacer clic derecho, eliminar. Sí, refrescamos, ya no tenemos tabla. Ahora vamos a Indusoft y a seguir trabajando aquí. Abrimos la pantalla que hemos estado trabajando, SQL, y entramos a las propiedades de este botón. Y lo que haremos aquí será crear dos columnas, una columna que sea de tipo entero y otra columna de tipo cadena. Para eso tenemos que modificar esta sentencia. Vamos a aquí create table, mi tabla, y aquí entre paréntesis colocamos los nombres de las columnas. Columna 1 de tipo entero, coma, columna 2 de tipo cadena, pero en este caso se representa por n bar character de 32. Listo, eso es todo. Vamos a cerrar las propiedades, cerramos, guardamos los cambios y ejecutamos. Vamos a SQL, hagamos clic aquí
Y ahora veamos cómo se comporta nuestra base de datos en Access. Presionamos F5, aquí está mi tabla, abrimos nuestra tabla y como verán hay dos columnas, la C1 y la C2. Bueno, regresamos a programa, vamos a salir de aquí y lo que haremos ahora será crear otro botón. Vamos a hacer una copia de este, pero este botón me va a permitir insertar datos. Vamos a colocar insertar dato. Regresemos a los comandos y esto va a cambiar ligeramente un poco. Aquí vamos a colocar la sentencia insert into el nombre de mi tabla, sería mi tabla, values, colocamos entre paréntesis 100, ABC. Nótese que hemos usado no unas comillas para declarar esta cadena ABC. Tenga en cuenta esta consideración, ya que podría funcionar de mala manera o no funcionar su sentencia que está haciendo. Algo que también debo mencionar es que este video no trata del uso de las sentencias y comandos en SQL, no es el objetivo. Si desea mayor información relacionada a este punto, a sentencias, puede encontrar en internet una información diversa relacionada con manejo de base de datos SQL. Por el momento vamos a cerrar esto, guardamos los cambios para proceder con la ejecución. Vamos a SQL, demos clic en insertar dato y ahora vayamos a nuestra base de datos a ver qué es lo que presenta. Refrescamos F5 y vemos que se ha insertado una fila de 100 y ABC. Regresemos al entorno. Ahora presionemos 1, 2 y 3 veces. Esto me va a indicar que debe tener nuestra base de datos 3 datos adicionales más. Refresquemos y como verán se han agregado 3 filas más. Como ven es sencillo, no es complicado. Veamos algo más. Listo. Abrimos SQL, vamos al botón, cambiemos un poco esto de acá, ABC 1, 2, 3. Cerramos, guardamos los cambios y procedemos con la ejecución. Vamos a la pantalla SQL, insertamos dato, vemos cómo se comporta, refrescamos, se agregó el dato sin ningún problema. Esto muestra una flexibilidad ante el cambio. Vamos a salir y regresemos otra vuelta a la pantalla SQL. Aquí ahora vamos a crear otro botón, una copia de este, que se va a llamar insertar tag. Vamos a comando, vamos a cambiar un poco esta sentencia, pero principalmente en esta parte. Entonces aquí vamos a ingresar una sentencia que me permita escribir valores de tags. Para esto vamos a usar dos tags del sistema, el tag segundo, que es second, y el tag de hora, que es time. Para esto, en la primera columna, que es la numérica de tipo entero, vamos a colocar el tag segundo. Y empecemos así. Abrimos comillas, espacio,
colocamos el símbolo i, otro espacio, símbolo de dólar y escribimos el nombre del tag, en este caso second, espacio, cerramos, ahí está el símbolo y ahí recién después de un espacio cerramos comillas, coma, abrimos un espacio. Aquí, como es una cadena, recuerda que debe estar encerrado entre comillas simples. Entonces abrimos una simple, espacio, el símbolo i, otro espacio, colocamos el tag del sistema, tiempo, otro espacio, símbolo i. Perdón, aquí me olvidé un detalle. Como abrimos aquí para una cadena, también tenemos que colocar el tag entre comillas. Por esa razón aquí tenemos que dar un espacio para cerrar. Y un espacio, y ahora sí, ya como ya tenemos toda la cadena, podemos colocar el cierre de la comilla simple. Todo eso entre paréntesis y culmina con la comilla que corresponde a esta inicial. Bueno, ya está esto. Cerramos y ahora procedemos con la ejecución. Vamos a SQL, hacemos clic en insertar tag y ahora vemos cómo está nuestra base de datos. Refrescamos y como verán, el segundo fue ingresado en la primera columna, tal como dijimos, la columna numérica, y la de cadena lo hemos ingresado en la segunda columna. Correcto. Volvemos al entorno runtime, salimos de aquí, perdón, vamos a Indusoft, ya está. Y lo que vamos a hacer ahora, bueno, es copiar este botón y vamos a escribir acá actualizar dato. ¿Esto que me va a permitir? Vamos a ver, vamos a comando, vamos a cambiar toda la sentencia por otra. ¿Cuál va a ser? Update. ¿Qué va a actualizar? Mi tabla, tiene que ser escrito el nombre correctamente. Y set C1 igual 200, where C2 igual ABC 1, 2, 3. ¿Qué es lo que va a hacer esta sentencia? Simplemente va a buscar en la columna 2 una frase que sea ABC 1, 2, 3, que sea idéntica a esta, para reemplazarla por el valor de 200. Es sencillo. Cerramos, borramos los cambios y ejecutamos. Vamos a SQL, vamos a dar clic en insertar dato para ver cómo se observa la tabla. Como verán, se ha actualizado. Ahora, si nosotros presionamos en actualizar dato, todo se va a tener que actualizar, lo que era 100 a 200. Entonces, hacemos clic acá y verifiquemos cómo está nuestra tabla ahora. Se ha actualizado solo las casillas cuya columna 2 son ABC 1, 2, 3. El resto se ha mantenido tal como ha estado trabajando o tal como hemos configurado. Minimizamos, salimos, regresamos al entorno de desarrollo y abrimos SQL. Y lo que vamos a hacer es otra vuelta, copiar otro botón, pero lo que va a realizar es borrar un dato o borrar datos. Vamos a comando, vamos a cambiar toda esta sentencia por la siguiente.
el comando borrar from el nombre de mi tabla, donde o where C2 es esto de acá, es decir, va a borrar todos los datos que contengan ABC123, bueno, la columna 2 que contenga ABC123. Vamos a proceder, guardamos los cambios y ejecutemos. Recuerden que nuestra base de datos está actualmente así. Ya no debemos ver estos datos de acá con estos últimos. Una vez que presionemos el botón borrar, presionemos borrar dato, regresemos al servidor. Como verán, está eliminado. Actualicemos, ya no están. Correcto. Regresemos, salimos al entorno de desarrollo y otra vuelta abramos SQL. Y lo que vamos a hacer ahora es usar una función, bueno, un esquema más elaborado para seleccionar datos. Puede ser tal vez un poco más complicada, pero va a depender de cuán ordenados sean al declarar la sentencia. Bueno, coloquemos como nombre seleccionar dato. Perdón, ¿qué pasó? Seleccionar, creo que el botón muy chiquito. Vamos a, ya está. Entremos nuevamente y aquí vamos a escribir unas secuencias un poco más grandes. Vamos a borrar esto de aquí y coloquemos, declaremos, perdón, nuevas variables. Vamos a usar numCur y numFilas. También vamos a usar otro tag fila y listo. Bueno, empecemos. Aquí vamos a colocar SQL, el cual va a ser la sentencia de seleccionar todo de la tabla. ¿Cómo declaramos esto? De esta manera. Select asterisco from mi tabla. El asterisco me indica que va a seleccionar toditas las variables. Vamos a siguiente. numCur. Aquí vamos a usar una función de Indusoft. Debe cursor open, el que está aquí, SQL. Entre paréntesis vamos a colocar la base de datos en mención, la cual habíamos configurado dentro de las tareas, y SQL. Me va a abrir el cursor dentro de mi tabla. Luego numFilas igual a, también vamos a usar otra función de Indusoft, db cursor row count, que me va a permitir contar las filas. Abrimos paréntesis, numCur, el anterior. Bueno, esto me va a permitir seleccionar datos, pero esto tengo que hacerlo por cada una de las filas que tiene la tabla. Para eso voy a usar un lazo, el lazo for. ¿Qué me va a hacer? For me va a permitir contar desde fila 1 hasta lo que me indique numCur, perdón, número de filas, numFilas. ¿Y qué es lo? Bueno, acá vamos a colocar otro, declarar otra variable, y lo que va a hacer aquí es
comando, bueno, vamos a usar esta variable, y lo que vamos a hacer es lo siguiente: usar la función db cursor getValue. Vamos a obtener el valor en la fila. Entonces aquí les decimos nuncur la columna 1. Aquí abajo vamos a colocar el símbolo de y como va a ir un cursor, el valor de 1, y luego va a ir del otro, de la misma fila, tenemos que separarlos. Vamos a separarlos por coma, correcto, y ahí adicionamos el valor siguiente de la columna 2. Entonces usamos nuevamente la función de la línea anterior, db cursor getValue, entre paréntesis colocamos nuncur, que es el número donde está el cursor, en otras palabras el número donde está en la fila, entre comillas colocamos C2, y también usamos db un comando c, si no me equivoco, el f, que me va a permitir dar un salto a la siguiente línea, una función de salto, pero a la vez debemos aumentar la cuenta. Entonces colocamos aquí db cursor next de nuncur y aumenta la cuenta. Bueno, con eso está completado todo lo que es la línea for, así que colocamos una vez que acabe siguiente. También tenemos que tener en cuenta que aquí hemos abierto el cursor, también tenemos que cerrarlo, porque si no puede generar conflictos. Así que cursor close, ya, entre paréntesis nuncur, listo, y que aparezca un cuadro que me muestre el resultado. Entonces un msg box de txt. Vamos a verificar. Script is ok, o sea, todo está correcto. Aceptamos. Cerramos esto. Y ahora podemos ejecutar. Entonces vamos a cerrar esto, guardando los cambios obviamente. Y antes de ejecutar, les quiero mencionar que podemos ver cualquier error en la ventana de salida. Aquí vamos a borrar todo, pero a la vez vamos a ver que aparezca mensajes de la base de datos. Dejamos esto y que aparezca la fecha y hora. Damos OK. Cualquier error que ocurra me aparecerá en esta ventana de salida. Y ahora podemos proceder con la ejecución. Vamos a SQL y hacemos clic aquí, seleccionar dato. Como verán, aparece una ventana con los datos actuales de la tabla. Recuerden que hemos borrado todos los que tenía ABC mayúscula 1, 2, 3. Y la última fila era justo el segundo y la hora. Vamos a aceptar. Regresamos al entorno de desarrollo. Bueno, no ha habido ningún error, menos mal. Y lo que haremos ahora es ver el correcto funcionamiento de la ventana de salida con relación a los errores. Para esto vamos a colocar acá
digamos insert. Vamos a colocar esto, que es una sentencia probablemente no declarada en los comandos estándares, así que debe mostrarnos un error. Vamos a ejecutar, vamos a SQL y damos clic en insertar dato. Damos otra vuelta clic, ahora salimos y ¿qué vemos aquí? Los dos errores correspondientes a los dos pulsos que hemos enviado, las dos veces que hemos presionado el botón. Y lo que indica acá es una instrucción SQL no válida. Se esperaba estos de acá, que son comandos estándares conocidos, en lugar de este de acá, que es lo que hemos cambiado. E inclusive indica la fecha y hora del error. Bueno, y ahora cerramos esto y lo que vamos a usar en este instante es una plantilla de base de datos ERP. ¿Y cómo accedemos a esto? Bueno, simplemente hacemos clic derecho e insertamos. Se inserta una plantilla de base de datos. Bueno, el campo de descripción, tal como los parámetros o campos de otras configuraciones, es solo o sirve para propósitos de información. En el campo conexión seleccionamos la base de datos DB que hemos declarado. Dentro de tipo podemos escoger sentencias SQL o de la tabla. En este caso solo dejémoslo en tabla. Y aquí en el nombre colocamos el nombre de la tabla en Access, que era mi tabla. Aquí en la parte inferior vamos a colocar el nombre de la columna. En este caso vamos a usar la columna 1 de nuestra base de datos. Y en el nombre de tag vamos a colocar un tag SQL C1. Bueno, como no estaba creado ese tag, le damos que sí y va a ser de tipo entero, ya que va a contener el valor numérico de esta columna. Ahora añadiremos triggers al cursor. En este caso, en seleccionar, vamos a colocar un tag que diga seleccionar. Bueno, es un nuevo tag que sea de tipo booleano. Y en next, que va a ser siguiente, vamos a colocar sí tag. Damos enter. Bueno, hay que crearlo que sea de tipo booleano y damos ok y listo. Ahora sí guardamos la plantilla como número 1, aquí está, y regresamos a la pantalla. Aquí vamos a mostrar el valor. Para eso designamos un objeto de texto y colocamos 4 numerales. A este le asociamos el tag, como lo llamamos, SQLC1 de tipo entero. Ya está. Ahora tenemos que colocar dos botones que me indiquen seleccionar el tag o pasar al siguiente tag. Entonces escribamos aquí seleccionar, comando, tuve el tag asociado al tag seleccionar. Vamos a colocarlo aquí mejor. Y otro botón que implique ir al siguiente. En este caso el tag le llamamos zigzag. Ok. Y le llamamos siguiente. Listo. Ahora vamos a ver aumentar el tamaño de este para que se vea mejor. Ya esto es propósitos de acabado. Vamos a aumentar a 14. Perfecto. Ahí.
Y si usted desea también puede colocar un cuadro transparente y moverlo hacia atrás de todo. Listo. Ahora procedemos con la ejecución. Guardamos los cambios y ejecutamos. Vamos a SQL. Recuerden que este es el primer dato. No vamos a ver. Vamos a hacer algo antes. Salimos, vamos a la base de datos y cambiemos los números de aquí. Digamos que sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Guardamos y esto es lo que deberíamos ver. De 100 pasar a este, a este, a este y a este. Ejecutamos nuevamente el proyecto. Vamos a SQL, seleccionemos, damos clic en siguiente y notemos que pasa a la fila siguiente de la columna 1. ¿Correcto? Bueno, salimos. Con eso último creo que ya hemos completado todo lo concerniente a este tutorial. Hemos tocado el manejo de sentencias de SQL, acabamos de ver la base de datos ERP y el uso de su plantilla. También hemos visto la ventana de salida como un mecanismo para detectar errores en nuestra sentencia. Bueno, espero que haya sido un video muy instructivo para ustedes acerca del manejo de las sentencias SQL. Recuerden que si tienen alguna duda o consulta pueden escribirnos a nuestro correo info@indusoft.com o ir al soporte en línea en español en nuestra página web. Bueno, con esto me despido, gracias por su tiempo y que tengan un buen día.